Eh, Bienvenidos a este conversatorio sobre literatura de viaje. Primero quisiera comenzar agradeciendo su presencia el día de hoy, su tiempo, y también yo creo compartir la alegría de comenzar con esta serie de eventos relacionados con la literatura de viajes, que cuando platicaba con el maestro José Luis, esto era una realidad, ¿no? En planes, pero realidad. Y me pareció una elección muy adecuada, la de la temática, ¿no? Porque me parece que hay distintos matices y distintas perspectivas. Y creo que eso además pues, nos permite pensar la literatura de viajes como una cuestión transversal para toda nuestra academia, ¿no? Esta diversidad también provoca que perfiles pues, tan distintos como el del doctor Jonathan y el del maestro José Luis pues, presenten un mismo tema, pero tomado desde distintas épocas. Finalmente, pues lo más importante es pensar el viaje como un pretexto para escribir y también como una motivación. Y aprovechando el espacio, pues recordar las fechas para participar en el coloquio, Rutas y Relatos, el viaje como práctica cultural, siglo XIX, que posee y tiene diversos ejes temáticos. Ya hemos estado compartiendo la convocatoria, pero recordarles que se va a llevar a cabo el 24 y 25 de abril y que la fecha límite para enviar sus trabajos es el 7 de marzo de 2025. Y pueden enviar sus propuestas al correo rutas y relatos 2025@gmail.com para que participen con nosotros. Y además que tiene esta particularidad, el coloquio, de tener una doble sede, ¿no? La Universidad Iberoamericana de Puebla y también el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que pues es un lugar emblemático de la ciudad de Puebla. Brevemente comparto mi experiencia en el museo porque cuando hice la licenciatura estuve haciendo servicio social en el museo, estuve ayudando a revisar los archivos y la información de las locomotoras que están en exhibición, con el propósito, no lo vi, pero el propósito era digitalizar toda la información de las máquinas que estaban ahí, ¿no? O que están todavía. Entonces, pues participar ahí, ¿no? La idea además de percibir el espacio, el museo, con su particularidad, porque creo yo que entrando ahí pareciera como que el tiempo se detuvo, ¿no? Pensaba también a propósito del tiempo, que leía en algún momento que había alguien que se dedicaba específicamente a revisar el tiempo, ¿no? A revisar los relojes de bolsillo de quienes trabajaban ahí, de los relojes que estaban en las distintas estaciones para que todo fuera muy preciso, ¿no? Entonces, eso, y también tiene otra particularidad que me gustaría destacar, que es que se encuentra en un lugar muy ruidoso, demasiado, pero estando ahí hay lugares, creo por la acústica, por el tamaño de las locomotoras y de las distintas máquinas donde hay un silencio precioso. Entonces, ojalá nos puedan acompañar y disfrutar de esa experiencia, de que el tiempo se detenga y de que haya un silencio en la ciudad y de que haya árboles también, eso es importante, ¿no? Estando en la ciudad, un lugar donde haya pues árboles, ¿no? Destacar además el trabajo que seguramente se llevó a cabo, las distintas gestiones que son varias, ¿no? Para poder tener estos dos espacios. Y pues me gustaría ya solamente leer una reflexión breve sobre la literatura de viajes para proceder con las semblanzas y dar la palabra. Y bueno, leo. La literatura de viaje como objeto de estudio implica saberla desde muy diversas perspectivas, pero pensaba especialmente en la del traslado físico o geográfico, pues en él entra en juego un paradigma referencial cuyas especificaciones ofrecen visiones exatextuales, ya que el narrador comparte información relacionada con este universo y podría o no subvertir referentes aparentemente conocidos por los receptores. A su vez, la utilización de indicios textuales que remiten a este mundo permiten al lector hacer un ejercicio de remembranza y comparación entre el referente al interior y exterior de la narración. Esto sucede con los nombres propios, específicamente de los de referentes geográficos. Así, los nombres de las distintas locaciones pueden incluso prescindir de mayores detalles, puesto que referirlos será suficiente para proyectar un espacio concreto, ya que un nombre propio es, y citando a Luz Aurora Pimentel, una descripción en potencia. No obstante, pienso que durante la serie de eventos que presenciaremos en torno a la literatura de viajes, vamos a buscar visibilizar todos los enfoques posibles, como por ejemplo hoy, con el del hombre medieval, cuyos recorridos a pie, leía en un texto de Elisa Ferreira, podían abarcar una media de 25 kilómetros, o el del ferrocarril con la dualidad de su viaje, que precisa la fuerza del vapor y cuya atracción se transforma además en movimiento a través del espacio.
Entonces voy a comenzar con la perspectiva y la semblanza del maestro José Luis para darle la palabra y leo. José Luis Camacho Gasca es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es maestro en Estética y Arte por la misma universidad. Se tituló con la tesis Perspectiva del Arte Sacro Contemporáneo, obteniendo el cum laude en abril de 2012. Entre sus reconocimientos académicos están el diplomado en Estudios Medievales por parte de la Orden Dominica, el segundo lugar del Premio Filosofía y Letras en categoría ensayo con el trabajo Sobrevivir en Babel. Obtuvo la medalla Eusebio Quino al mérito docente por la Ibero Puebla en 2015. Fue curador en las exposiciones Agustín, el monstruo de África y del programa Reconocer, ambos en el Museo Exconvento de Santa Mónica. Ha publicado ensayos y artículos en Elemento, Círculo de Poesía, Consultario, Rúbricas y un capítulo de libro en la colección La Fuente de la Universidad Autónoma de Puebla, así como en algunas revistas del SUG, como Didac y recientemente en la Sociocultural, revista española de temas selectos de cultura. Ha sido ponente en diversos congresos de la Ibero Puebla, como el Coloquio de Arte, Mística y Profecía, en la UAP, en el Quinto Coloquio Internacional de Narrativa Mexicana y la Universidad de Alicante, en el Congreso Internacional 25 años de Juan Andrés. Recientemente participó como ponente en el Congreso Internacional de Estudios Medievales en la Universidad de Michigan. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Literatura y Filosofía en la Ibero Puebla y miembro del Grupo de Filosofía de la Asociación de las Universidades Jesuitas de América Latina, AUSJAL. Sus líneas de investigación tienen que ver con las reminiscencias medievales en América, poesía, mística y arte sacro del siglo XX. Entonces escuchamos los apuntes para el viaje en la Edad Media del maestro José Luis Camacho. Muchas gracias, Fer. Bien, muchas gracias por estar. Me da mucho gusto compartir mesa con Fer y con Jonathan. Ayer estaba leyendo la semblanza de Jonathan y tenemos un montón de cosas en común, a pesar de que las líneas de investigación sean dispares y hemos compartido también muchos espacios, pero creo que nunca habíamos estado en la misma mesa y eso me da mucho gusto. Y bueno, como dijo Fer, este es el punto de arranque para todos estos eventos que giran alrededor de la temática de literatura de viajes y que gracias a los auspicios de Jonathan, pues se coronarán en abril con este congreso con doble sede. Bien, lo que voy a compartir ahorita no es como tal una línea de investigación, pero sí es un punto de partida. No puede ser una línea de investigación mía totalmente porque los materiales no están aquí, están en Europa, ¿no? Entonces hay un dilema ahí fuerte para consultar materiales primarios. Mi tema de investigación tiene más que ver con las reminiscencias de estas lógicas en crónicas de viaje después de la conquista, especialmente en los primeros 50 años después de la caída de Tenochtitlan. Y también lo que se ha presentado en Michigan en 2 años consecutivos tiene que ver un poquito con esto. Y no se ha metido como tal en la mesa de literatura de viajes. La primera se metió en la de geografía y hay una mesa que cada año se abre que se llama Medievalism in America, que puede ser algo muy disruptivo, pero hay que explicar por qué, ¿no? Y bueno, voy a tratar de ser muy justo con los tiempos y empezamos. Hay 3 fuentes principales para lo que les voy a platicar ahorita. El primero es un material reciente, se llama Viajes y Viajeros en la Edad Media, de María del Pilar Carceller, es de 2017. Digamos que es una actualización de muchas líneas de investigación sobre los traslados y que iban ampliando lo que tradicionalmente se consideraba como los grandes hitos del viaje medieval. Y cuando digo expandiendo o completando, quiero decir que ponía atención en algunos viajeros que habían sido ignorados por las historiografías tradicionales, especialmente viajeros islámicos, ¿no? Porque de repente se nos olvida que la Edad Media tiene una cara islámica que a veces ha sido ignorada por algunas academias. El de en medio no es un material reciente, se llama Viajeros Medievales, tiene un título que me gusta mucho, que se llama Los ricos y los insatisfechos, es de Margaret Labarche. Yo lo tengo en primera edición, este libro ya tiene sus añitos, pero pues también fue un punto de partida para la concientización sobre la importancia del viaje en la Edad Media. Hace 20 años, 25, se estaba rompiendo apenas esta idea de la inmovilidad de la Edad Media, ¿no? De que la gente prácticamente no viajaba mucho y que sus desplazamientos eran cortos
y que había esta especie de estatismo, ¿no? Producto del derrumbe del mundo clásico, y bueno, también tenía que ver con historiografías tendenciosas. Labarthe en ese libro trata de corregir algunos de estos, ¿cómo llamarle? Pues estas limitantes historiográficas. Y el último es un libro que este sí es reciente, de Violet Moller, La ruta del conocimiento. Es un gran libro de divulgación, es decir, es un libro para empezar, ¿de acuerdo? Porque también es muy importante poner eso sobre la mesa. Hacemos investigación, pero la difusión es tan importante como la investigación, porque si no nos leen nuestras mamás, ¿no? Entonces, bueno, también todo lo que hacemos aquí pues, tiene que ver con eso y pues, también es rendir cuentas de lo que estamos investigando, ¿de acuerdo? Bien, empiezo con una frase de un diplomático y viajero flamenco del siglo XV, Alcem Adornes. Hay una parte de una de sus cartas donde él menciona: hay algunas personas suficientemente estúpidas para creer que el único país que existe es el suyo. Esa frase tiene su carga de clasismo y puede resultar un poco problemática, pero encierra una verdad parcial, ¿no? Las mentalidades estrechas, ¿de acuerdo? Los racismos, los fascismos, etcétera, tienen que ver con mentalidades bastante provincianas. Se curan leyendo y se curan viajando, ¿sí? Viajas y te enteras que hay otras gentes, otras culturas, otras religiones, otros modos de ver el mundo, pues digamos que esas mentalidades estrechas se van corrigiendo. No sé si Adornes realmente estaba apelando a esa idea, ¿vale? Pero fue un tipo que viajó muchísimo y pues que se dio cuenta de las ventajas de ese cosmopolitismo. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque él entiende la ventaja de la movilidad en su momento y también, si bien no está consciente del privilegio que tiene al ser un diplomático con todas las cartas habidas y por haber, salvoconductos y posibilidades también de ponerse en marcha, él sí, de algún modo, va reconociendo cómo el viaje lo enriquece, ¿no? Y eh, lo uso como punto de partida porque es un periodo que está lleno de lugares comunes y también son 1000 años. O sea, cuando hablamos de cuestiones medievales, tenemos que ser ya muy específicos, ¿no? Es al inicio, es a la mitad, es al final, y ustedes saben que la Edad Media pues es un constructo, ¿de acuerdo? Los medievales no sabían que eran medievales, pero de algún modo ahorita ya tenemos como mucha claridad de cómo caracterizar un fenómeno que se da muy al principio, que se da en plenitud de esta época o que se da ya en el paso a la edad moderna, ¿no? Y como tal, esos lugares comunes pues provocan que en el imaginario colectivo se instalen algunas imágenes. Una de esas imágenes era el de hombres y mujeres que no se movían mucho, ¿sí? Pero esto es paulatinamente negado, primero por la historiografía, pero también cuando la historiografía tiene un respaldo arqueológico, pues se vuelve un tema todavía más rico y más fácil de comprobar, ¿no? O con posibilidades de ser comprobado. Aquí les pongo algunos ejemplos de objetos fuera de lugar, ¿sí? Marfil de Morsa, en el norte de Inglaterra, en la forma de una jervis, ¿no? Es un animal de latitudes un poquito más norteñas, ¿no? Y nos podríamos preguntar cómo llegaron ahí. Monedas bizantinas en la costa oeste de Inglaterra. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿No? Especialmente en un castillo que se llama el castillo de Tintagel. Vírgenes francesas que están talladas a partir de estatuas de Isis, una piedra negra muy específica que era común en el antiguo Egipto y que de repente terminó transformada en un icono cristiano. Textos árabes con números arábigos en la Alemania medieval, ¿no? Invitando también a la transición del número romano al arábigo. Dinares persas en Sicilia, ¿sí? Este es muy chistoso, es un león grafiteado, se llama el León del Pireo, estuvo mucho tiempo en Atenas, los venecianos lo robaron en la Quinta Cruzada y se lo llevaron para Venecia, ahí está ahora en el puerto, pero tiene una particularidad, es un león griego con grafitis vikingos. Es un vikingo grafiteó el león del Pireo. Y volviendo a los vikingos, pues está el famoso caso del Buda de Helgu,
que es una estatua hecha en Pakistán, que de alguna manera termina en lo que hoy es Suecia. Ahí no me alcanzó el mapa. El mapa debería estar todavía más arriba, ¿no? Pues bueno, de repente se encuentran estas cosas y la gran pregunta es cómo llegaron hasta acá. Y entonces viene la corrección, ¿no? De repente esta gente sí se movía y se movía bastante. ¿Vale? Ahora, es tan importante la razón para viajar como el viaje mismo, ¿sí? Aquí quiero hacer un apartado para hablar de las diferentes razones para ponerse en marcha. ¿Por qué viajan los medievales? Bueno, algunas de las razones son muy distintas a las nuestras y otras son muy parecidas. Por ejemplo, si tienes un conocido que de repente fue a Houston a atenderse de una enfermedad y que por ahí se quedó a un partido de la NFL y que por ahí aprovechó para ver tal cosa, pues esa actitud y esos actos no son muy distintos de alguien que peregrina en la Edad Media para curarse de un ojo, ¿sí? Y que eso implica una peregrinación a un santuario donde hay una reliquia, por ejemplo, de Santa Lucía, ¿no? Que es la patrona de la salud de los ojos. Y que ya estando ahí, aprovecha para conocer, ¿no? Entonces, bueno, si bien las dinámicas no son exactamente las mismas, sí podríamos afirmar que la motivación es parecida. Viajo para obtener la salud. Y otras que son un poco más comunes, ¿no? Viajes comerciales, ¿no? Viajo para vender alguna cosa, viajo para ofrecer un producto. Quizás no aparece como tal la perspectiva turística que nosotros tenemos como hombres y mujeres del capitalismo tardío, pero sí empiezan a aparecer algunos testimonios que hablan de, pues ya que voy para allá, necesito ver qué hay, ¿no? Y otros que están totalmente alejados de nuestras motivaciones, que es ir a la cruzada. Pues eso ya está fuera de nuestras motivaciones. Y eso explica la tipología que, por ejemplo, Labarche propone en su libro y otros autores han tratado también de ir desmenuzando. Y aquí pongo algunas, ¿no? La más común en la Edad Media es la peregrinación. Y eso implica la aparición de nuevas rutas y también implica la aparición de incluso profesiones específicas para atender ese peregrinaje, ¿no? Entonces, ahorita le vamos a dedicar un poquito a la peregrinación. Está la cruzada, por supuesto, en sí misma. No solo podemos hablar, por ejemplo, también de cruzada en algunos lugares de Europa que requieren luchar por la cruz, ¿no? Por ejemplo, pues España tuvo su cruzada perpetua desde el siglo IX hasta el 1492. Hay cruzadas en el Báltico, por ejemplo, ¿no? Eso es un aspecto muy oscuro de la Europa medieval, pero hubo una orden específica, los caballeros teutónicos, que impusieron el cristianismo a sangre y fuego en amplias regiones del Báltico, ¿sí? Entonces, si no te querías ir tan lejos, había cruzadas más cerquita, ¿sí? Y otras más terribles, como la cruzada contra los albigenses o contra los cátaros, que fue la movilización del ejército de Francia contra una población que se consideraba herética. Y eso también contaba. Viaje diplomático, ¿sí? El rey fulano manda una carta al varón sultano. Ciertos nobles son convocados, por ejemplo, a una asamblea específica donde el rey quiere discutir un punto, ¿sí? Cartas, por ejemplo, que se envían para establecer un inicio de relaciones diplomáticas. Gente que se va a casar y entonces implica un desplazamiento. Hay que llevar a la baronesa, hay que llevar a la princesa, hay que llevar a la condesa que se case con fulano. Ahorita voy a hablar de un caso muy específico en Inglaterra. También hay viaje misionero. ¿Sí? O sea, viajo para compartir el Evangelio en regiones donde no ha llegado todavía o donde se requiere un refuerzo de predicación. Y bueno, viaje comercial también, ¿no? Tanto por mar como por tierra. Son las únicas dos opciones reales en la Edad Media. Entonces, bueno, ahorita en los ejemplos que voy a mencionar van a aparecer diferentes tipos de viaje. El primer problema para el hombre medieval es el camino. Y por mucho tiempo se creyó que la caída del Imperio Romano y el colapso de las supercarreteras romanas pues había provocado una desconexión entre diferentes porciones de Europa, ¿no? Esto es real, pero no es factible en todas las regiones. Acuérdense que el imperio que cae es el imperio de Occidente. El imperio de Oriente queda vivo y bien y va a durar 1000 años más. Y como todo en la vida es mantenimiento, de ese lado, pues sí se procuró que esas supercarreteras estuvieran bien, eh,
no pavimentadas, sino que estuvieran en condiciones, ¿no? Para que rodearan tanto caballos como carros. Pero en la parte occidental, pues sí hay un deterioro fuertísimo porque ya no hay una autoridad imperial que ponga esos caminos en forma. En Italia, por ejemplo, esas vías todavía parcialmente existen durante por lo menos unos 300, 400 años más. ¿Sí? En el norte no, porque han sido desmanteladas. Eso es un fenómeno muy... Hay mucha gente que empieza a sacar piedra de las calzadas y con eso empieza a construir sus casas y sus espacios públicos, ¿no? Entonces, esas grandes calzadas romanas que conectaban buena parte de Europa, pues dejan de existir y las que perviven por pedacitos, ¿no? Por ejemplo, en Italia todavía encontramos ejemplos de peregrinaciones fluidas usando lo que queda de la carretera romana. Más al norte ya no, ¿sí? Y esto es algo que sí me gustaría decir. Cuando doy la primera historiografía, mis alumnos se sorprenden de qué tan diverso era el mundo antiguo, ¿no? No era una diversidad como nosotros la entendemos, y tampoco estaba motivada por el buen budismo contemporáneo, sino que pues, era una sociedad esclavista que movía mucha gente a lo largo del imperio y que esa diversidad está explicada desde ahí. Pero, pues sí hay un descenso de esa diversidad una vez que el imperio colapsa, y eso, por ejemplo, tú lo puedes ver en muchas crónicas todavía imperiales, donde hay emperadores que vienen de tan lejos como España, por ejemplo, que vienen de tan lejos como un territorio que está pegando ya con Siria, o que un emperador, por ejemplo, se entera que ahora le toca a él estando en Britania, así de lejos, ¿no? Y en el inicio de la Edad Media esto no es tan común. Sí, o sea, esas dinámicas se quiebran, se rompen, y el primer problema que enfrenta el hombre y la mujer medieval son los caminos. Y hay más, ¿sí? O sea, si quisieras ponerte en marcha en la Edad Media, vas a tener todas estas broncas. Costos de peaje y puentes, ¿sí? Porque en cuanto se empiezan a construir puentes sobre los principales ríos, esos puentes cuestan. Y si no tienes dinero para pagar el puente, hay que rodear el río o cruzarlo, y eso implica un peligro fuerte, ¿no? La calidad del camino, a la que ya me referí, analfabetismo, es decir, ser incapaz de leer un plano, ser incapaz de leer instrucciones, tener que viajar de memoria, por ejemplo, y de repente si un elemento que aparecía en la memoria ha desaparecido, implica perderte, ¿sí? Bandidos, súper, súper, súper común. Todas las crónicas medievales están plagadas de bandidaje y de diferentes tipos de crimen que tienen lugar en las vías. Herraje y caballerizas. Si viajas a caballo, si viajas en burro, hay que pagar caballeriza y hay que pagar herraduras y hay que hacer un cálculo de cuántas herraduras te vas a gastar en el camino, ¿sí? Peligros del mar, normales, para un tipo de embarcación que todavía no está totalmente profesionalizada y que depende de los caprichos del clima del Mediterráneo, dependiendo de la temporada en la que quieras viajar. Por ejemplo, se desaconsejaba viajar en invierno. ¿Sí? Y hay gente que tiene que posponer el viaje o tomar una ruta terrestre porque no se puede embarcar, ¿sí? Cuarentenas, es otra posibilidad, llegar a una población y resulta que la población está cerrada porque hay cuarentena, porque la peste ha tenido lugar recientemente, y entonces otra vez se nos obliga a un cambio de ruta y a replantear o a esperar, las dos igual de riesgosas. O sea, es igual de riesgoso tener que esperar afuera de una ciudad que replantear la ruta. Rutas cerradas, literalmente, porque cuando tú empiezas a ver las propuestas historiográficas que reconstruyen las vías, dices, bueno, pues aquí hay muchas intersecciones y ese mundo está perfectamente bien conectado. No es así. Hay conflictos internos en Europa que a veces cierran esas rutas, y eventualmente el Islam cierra también el contacto con la ruta de la seda, algunas rutas que van hacia África, ¿sí? Y entonces ya la comunicación no es tan fluida. De hecho, muchas tecnologías, y eso se explica en el libro de la ruta del conocimiento, pues dependen de estos corredores de intercambio. Y esos corredores de intercambio a veces se cierran y motivan que la gente tome otras rutas, ¿sí? Por ejemplo, la conquista de América se explica precisamente por tratar de encontrar otra ruta que en ese momento estaba cerrada. Y bueno, hay más, por supuesto. Ahorita estoy haciendo un resumen muy grosero de los riesgos del viajero medieval, pero digamos que estos son los principales. Toda la, eh, toda la pintura de miniaturas, por ejemplo, hay muchos códices miniados,
y toda crónica que pasó algún tipo de ilustración nos brinda pistas del tipo de transporte y también de las incomodidades asociadas al viaje. Un detalle, el hombre medieval, la mujer medieval no conocían la suspensión, no había amortiguador, ¿sí? Entonces, el que amortigua es el coxis y el viaje es la muerte chiquita, ¿sale? O sea, no es hasta mucho después que la tecnología de la suspensión hace el viaje un poquito más cómodo. Y eso se traduce en que el eje de la carreta se rompe o que la rueda como tal se rompe también. Y va a haber multitud de evidencias de carros accidentados a la vera del camino que requieren un tipo de arreglo, ¿no? Y bueno, todo esto nos ayuda a tratar de imaginarnos este asunto de las motivaciones, este asunto de los obstáculos, y también cómo el hombre medieval se va imaginando el pasado en su propia lógica. Por ejemplo, esto me gusta mucho. Este supuestamente es César, ¿sí? Y es una ilustración de la Guerra de las Galias. Obviamente es historiográficamente incorrecta, pero pues así se imaginan los medievales que él viajaba y nos ayuda muchísimo a reconstruir una carreta medieval, ¿sí? Porque la están pintando en clave. Entonces, ellos también están reimaginando el pasado en con su propia estética. ¿Qué implica esto? Diferentes rutas para distintos santuarios. Por ejemplo, si hablamos del caso de la peregrinación, que destacan por la importancia de sus reliquias. ¿Vale? Entre más poderosa sea la reliquia, entre más famoso sea el santo implicado en el santuario, entre más milagroso sea, más va a concentrar. Pueden ser santos muy antiguos o pueden ser santos recientes. Es una cosa importante también. Y eso nos ayuda muchísimo a entender cómo algunas rutas que todavía existen se remontan a la Edad Media, ¿no? Algunas, por ejemplo, el Camino de Santiago tan famoso, pues en realidad es una recuperación muy, muy moderna de esa idea. O sea, el camino se dejó de transitar durante muchísimo tiempo y una serie de estrategias que han terminado en estrategias turísticas tienen lugar en el siglo XX y hoy es un viaje muy solicitado que se recrea con una estética pseudo medieval, ¿no? Pero en realidad es algo reciente. Hay otras rutas más antiguas, por ejemplo en Francia, ¿sí? Que implicaban también que en el camino a la visita al santuario principal tú visitaras otros santos, ¿no? La cruzada también entra en esta lógica, aunque es como el primer gran contacto de dos cosmovisiones radicalmente distintas. Si tú ves las crónicas de la primera cruzada y las comparas con las de las últimas, hay una progresión de cómo comprendemos ese mundo alterno, en este caso el mundo islámico, ¿no? La gente que va a la primera cruzada espera encontrarse con que si le quito el casco a un sarraceno va a tener cuernos, por ejemplo, ¿no? Cree encontrar bestias fantásticas, asume, ¿no? Que mucho de lo que aparece en sus propios mitos va a tener lugar en el camino y con el tiempo, pues esas ideas se van corrigiendo y se van puliendo. Hoy existen muchos modos de ver las cruzadas desde diferentes enfoques historiográficos. Tradicionalmente pues, se veía desde un punto de vista eurocéntrico, ahora se ve desde el punto de vista islámico, ¿no? Se ve desde el punto de vista de las personas que trataron de conciliar esos dos mundos, y hay algunas que no son como tal crónicas de viaje, pero nos ayudan muchísimo a entender la recepción del peregrino. Uno de ellos es escrito por una mujer, María Comnena, por ejemplo, hija de un emperador bizantino, que le toca ver la llegada de los cruzados que van de camino y deja una crónica pormenorizada de los visitantes, ¿no? Entonces a eso me refiero con que las nuevas historiografías nos ayudan mucho a ampliar nuestra perspectiva sobre lo mismo. Hay varias rutas, pero la principal es ir a Italia, ¿de acuerdo? Hacer un viaje corto para cruzar este estrecho y de ahí pasar a Constantinopla y de Constantinopla bajar por lo que hoy es Turquía hasta Jerusalén. Es un viaje muy largo, es un viaje de más de un año, ¿sí? Pero hay una ruta fast track, que es la ruta marítima, ¿sale? La ruta marítima cruza este estrecho, pasa a Creta generalmente, hace una escala en Creta y de Creta va a Jerusalén, ¿sí? Pero era peligrosa y no hay seguros de viaje. Solo al final de la Edad Media ya aparece un contrato donde el dueño del barco te asegura el lugar en el que te van a sentar, la comida que te van a dar y cuántos días se tarda aproximadamente. Al principio de la Edad Media esto es prácticamente imposible y también las crónicas están llenas de quejas de lo insalubre
que es viajar en un barco a Tierra Santa. ¿Sí? Dice aquí, mientras duran los reinos latinos de ultramar, hay una comprensión mayor de los modos de vida de Medio Oriente, esto ya lo dije. La recaptura de Jerusalén en 1187 cambia eso en poco tiempo. Es decir, mientras hubo ciudades controladas por europeos en el periodo de la Cruzada, gran parte del atractivo era visitar cada uno de estos reinos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Después de 1187, Jerusalén vuelve a caer en manos musulmanas y el Islam empieza un avance lento pero imparable para recuperar esa región. ¿Vale? Y ustedes saben que eventualmente, después de la caída de San Juan de Acre, los expulsan y hay un reducto en Malta donde los cristianos se defienden, ¿no? Entonces, digamos que esto constata el fracaso de la cruzada. Sin embargo, el concepto de ultramar y de la mirabilia asociada a él perduran durante mucho tiempo. Es decir, estos territorios que están más allá de lo conocido y la mirabilia, es decir, las maravillas que tú vas a contemplar en el viaje, que tienen que ver con todo lo desconocido. Tienen que ver con mercancías, tienen que ver con personas, tienen que ver con costumbres, tienen que ver con animales nunca vistos, ¿no? Y eso lo agrupamos en el concepto de mirabilia. Dice aquí, el viaje por mar comienza como una opción y termina siendo forzosa cuando el Islam cierra determinadas rutas al oriente, y esto provoca una especialización constante de la navegación. Esto ya lo dije también, pero pues, hay que considerarlo. Hay un periodo muy estático donde los barcos cambian poco, hasta que empiezan a salir del estrecho de Gibraltar, se empiezan a aventurar por la costa de África, y entonces los barcos se van siendo más grandes, más eficientes, y eventualmente capaces de cruzar el Atlántico. ¿Sí? Ahora, hay un dilema. Una de las personas que viajan más son los vikingos, pero escriben poco, ¿sí? Dejan pocos registros, y los registros que existen están embarrados de mitología y están embarrados de poesía épica. Y eso implica que la riqueza de todos estos viajes, pues esta gente que sale de sus países, le da la vuelta por completo al continente y llega incluso a Constantinopla, que tenga pocos elementos que hoy tienen que ser corroborados más por registros arqueológicos que por sus propias crónicas. ¿Sí? Ahora, la última vez en Estambul, me tocó ver un grafiti de un vikingo en la Hagia Sofía. Literal, o sea, aquí estuvo, no me acuerdo cómo se llamaba, se le hizo fácil ponerlo en el barandal. Entonces, cuando ves todos esos testimonios en conjunto, pues vas armando rutas, ¿de acuerdo? Y bueno, quisiera aterrizarlo en lo literario antes de darle la palabra a Jonathan, pues se transforma en escritos, ¿sí? Se transforma en gente que vacía su experiencia en textos con diferentes perspectivas, ¿no? Aquí solamente hay algunos ejemplos. Crónica de viaje formal, por ejemplo, o sea, tal cual con el propósito de reseñar el viaje, el libro de maravillas de Marco Polo, la crónica de Ibn Fadlan, testimonios de la primera cruzada, por ejemplo, de Bernardo de Breidenbach, la crónica de Ibn Battuta, el más grande de los viajeros islámicos. Hay otros que son cantares de gesta o poemas ligados a viaje, y especialmente a la cruzada, ¿no? Hay testimonios muy tempranos de la conquista de Jerusalén. Hay un texto en español que se llama La Gran Conquista de Ultramar, está tomado del texto francés. Está la Heimskringla de Snorri Sturluson, que es de las pocas que hablan de estos viajes vikingos hasta Constantinopla, especialmente una parte donde reseña la vida de Harald Hardrada. Es un rey de Noruega que sirvió mucho tiempo al emperador de Constantinopla como jefe de su guardia. No sé si el cantar de Roldán entre ahí, pero sí sé que es la historia de una retirada. Entonces, bueno, hay desplazamiento. ¿Sí? Crónica de viaje diplomático, por ejemplo, aquí hay una en español, la Embajada Tamborlán de Ruy González de Clavijo. Es un viaje a territorios túrquicos que implica una carta a una autoridad de aquel lado del mundo enviada desde España. Hay otras, por ejemplo, que reportan viajes al Hoftag. El Hoftag es una asamblea que el emperador del Sacro Imperio convoca cada determinado tiempo. Entonces muchos nobles también platican las peripecias del viaje, ¿no? Y hay relación también de viajes misioneros. Está, por ejemplo, la visita a San Francisco al Sultán. Esto es un episodio muy ignorado de la vida de San Francisco, pero pues la leyenda dice que viaja a Egipto para hablar con el sultán y detener las cruzadas, ¿no? Obviamente todo está muy matizado por el tipo de texto que es la leyenda mayor, escrita por San Buenaventura,
Ustedes conocen quizás conocen la versión simplificada, que son las florecillas de San Francisco, ¿no? Son como breves anécdotas de su vida, y una de ellas, pues, narra un viaje a San Francisco para ver al sultán en Egipto y tratar de detener la violencia. Recuerdo una frase específica, ¿no? El sultán le pregunta a San Francisco, si los cristianos siguen a Jesús o al profeta Isa, como lo llaman los musulmanes, ¿por qué hacen la guerra? Y entonces San Francisco le dice, porque el amor no es amado, ¿no? Entonces todo el discurso del sultán gira alrededor de eso, por qué el amor no es amado y la tragedia de que el amor no sea amado, ¿no? Hay otras más taimadas, por ejemplo, Relación Tártara de Giovanni de Pian del Carpini. Este cuate, en el marco de las invasiones mongólicas del siglo XII, va a ver al gran mongol, ¿sí? Le lleva una carta al Papa tratando de hacer un tratado de paz, pero en el camino este cuate aprovecha para hacer una labor de espionaje, ¿sí? Y cuando regresa da un reporte que da tips de cómo derrotar a los mongoles, ¿sí? Entonces, para que vean que tampoco son viajes sin propósito, ¿no? Y, por ejemplo, hay una de Enrique de Livonia, que también es una relación de viaje misionero a Europa del Este, pero bueno, me voy a apurar. A la luz de las sensibilidades contemporáneas, hay muchos elementos en los libros de viajes medievales que pueden resultar incómodos, pero deben ser vistos a la luz de su tiempo. Esto es importante, chicos. En estos textos hay racismo, hay intolerancia, hay juicios apresurados, ideas erróneas, juicios sumarios, hay, por ejemplo, islamofobia, hay un montón de cosas feas que tenemos que ver a la luz de estos textos, porque de repente la gente empieza a leer estas cosas y dice, ay, no, qué horrible esto, patriarcal, eurocéntrico, blanco, pues sí, pero hay que dimensionarlo en su justa época para construir una historiografía responsable. También hay muchos bulos historiográficos que ahorita están a todo lo que dan en TikTok y en Instagram y en todos lados, que tienen que ver con historiografías mañosas, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ahorita quería hablar un poquito más del viaje en el Islam, pero no me va a dar tiempo. Quiero terminar con esto. Para nosotros, mujeres y hombres del capitalismo tardío, la importancia de todo esto es o cómo convertirlo en una línea de investigación o cómo convertirlo en un pretexto creativo. Sí. Hablaría de la novela del 19, especialmente la que es rescatada por Sir Walter Scott, ¿no? Pero esas obras son muy teatrales, ¿vale? O sea, sí hay viajes, sí hay cruzadas, sí hay peregrinaciones, pero el peso de la novela histórica del 19 radica mucho en cómo los personajes interactúan entre sí, ¿no? Y pueden ser un poquito farragosas porque pues, si has leído a Walter Scott sabes a lo que me refiero. Los personajes se van a pelear y entonces antes de sacar la espada dicen, oh villano, tu vida está a punto de terminar porque en esta buena tierra has hecho muchas tropelías y yo voy a... Y ya saca la espada porque no te va a atravesar, ¿no? Entonces es como una cosa muy shakespeariana, pero en corpus de novela, y eso hace que me la brinque un poquito, porque hay muchos ejemplos contemporáneos de novela de estos temas, ¿sale? O sea, dentro del rubro de novela histórica hay buenos ejemplos, y son ejemplos recientes, ¿no? Aquí les pongo solo algunos. Peregrinatio de Matilde de Asensi es una pieza de acompañamiento a un libro mayor, pero imita un libro de viaje medieval. La edición es bellísima, porque es como un códice, y lo que hace esta mujer es imaginarse a un padre que aconseja a su hijo lo que tiene que hacer durante su peregrinación. Y bueno, es un pretexto para que compres un material, además de la novela mayor, pero a mí me pareció un ejercicio muy valioso y muy padre, ¿no? El Cruzado de Stephen Rivell, por ejemplo, es una crónica, es una novela que usa este, este recurso del documento encontrado. Entonces él afirma que ha encontrado un documento donde uno de sus antepasados narra su paso por la primera cruzada. Y bueno, es un libro que habla de todas las atrocidades que sucedieron en ese camino y su regreso, ¿no? Y dentro de lo que hay de literatura de ese tema, a mí me parece el mejorcito. Este es muy entretenido, no sé si alguien ya lo leyó. Un elefante para Carlomagno. Bueno, lo cuento rapidísimo. Para fastidiar a los bizantinos, Carlomagno hizo un trato con el sultán de Bagdad, que se llamaba Harun al-Rashid. Implicó viajar en 2 días para llevar diplomáticos a las cortes, y esos diplomáticos llevaban regalos, ¿vale? Carlomagno le manda halcones de caza, perros,
espadas, ¿sale? Y se las presenta al sultán, y el sultán le manda un elefante a Carlomagno. ¿Sí? El elefante llegó con bien hasta Aquisgrán o Aachen, en Alemania, vivió 10 años y luego murió. Está bien demostrada esa historia. Pero Ed Husserman, es un libro del 2017, se imagina el encargo del cuidador del elefante. ¿Sí? Es un esclavo judío, ¿sí? Que está encargado de llevar al elefante con bien desde Bagdad hasta Alemania. ¿Sí? Obviamente hay una subtrama romántica y hay un drama, hay un montón de cosas, pero el tipo hace la tarea y recupera muy bien, digamos que usando la historia de las mentalidades, lo que pudo ser llevar un elefante en ese entonces de acá para acá, ¿no? Este es reciente, no está todavía en español, se llama Pilgrims, Matthew Neal. Esta novela recrea una peregrinación de Inglaterra a Tierra Santa, pero se clava en un grupo que no ha sido muy bien estudiado medievalmente hablando, que son los judíos errantes. ¿Sí? Hay una serie de judíos que son parte de esa peregrinación, pero no pueden decir que son judíos. ¿Sí? Y entonces narra esa travesía desde Inglaterra a Tierra Santa. Esta es muy vieja, pero inauguró el género vikingo, se llama The Longships, de Franz Bengtsson. Ya después de él está, por ejemplo, el autor de The Last Kingdom, se pide Cromley, Cromwell, exactamente. Pero es de ese sí hay un montón, ¿eh? Y con calidades fluctuantes. O sea, si vas al apartado de novela histórica, vas a encontrar un chorro mil de vikingos, pues no todos son muy buenos. Y bueno, que a lo mejor ha sido el más famoso, El médico de Noah Gordon, que se transformó en película, y que bueno, la película no me encantó, pero es eficiente, la novela es mucho, mucho mejor, pero bueno, a lo que quiero llegar es que toda esta gente, a partir de una fascinación por esta época, encontró un pretexto creativo para ponerse a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay más que decir, pero seguramente va a surgir durante las preguntas, ¿no? Tenía unas notas, por ejemplo, sobre las mujeres, la edad media, si viajan, si no viajan, pero eventualmente ya lo compartiré a lo mejor en las preguntas. Y bueno, es esto. Lo que presentamos en Michigan en estos 2 años anteriores tiene que ver con la influencia de estas crónicas en las crónicas de la conquista de América, tanto en viajes militares como en viajes misioneros. ¿Sí? Cuesta trabajo, hay que rascarle mucho. Por ejemplo, Medievalia de UNAM ha generado materiales valiosos al respecto. Hay que ir a preguntarle a los académicos adecuados. No todos quieren compartir cosas, algunos son muy celosos de su información. El coordinador está muy ocupado, entonces no puede investigar como quiera. Pero el propósito es seguirlo presentando en Michigan y eventualmente llevarlo a Leeds, que es el congreso medieval más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, esto es para que vean que es algo así como bueno. Aquí ya está en ruta, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Y ahorita hacemos el comercial del Congreso de Jonathan Sí. Y de los matrices. Pues siguiendo, bueno, muchas gracias al maestro José Luis. Siguiendo con ese comercial, pues también estaba leyendo justo en la convocatoria cómo se recupera esta idea de pensar el viaje a propósito de lo social, lo económico, lo político, esas transformaciones que ya bien nos explicó el maestro José Luis. Y pensaba rápido también, porque bueno, mi línea de investigación es el terror, entonces en algún momento revisamos los miedos medievales. Y precisamente se hablaba del tema, sí, claro, de lo desconocido, pero sobre todo de la noche, ¿no? Y entonces, un poco como en el viaje, evitar la noche porque había muchos peligros reales, irreales, sobre todo mucha violencia y algunas cuestiones por ahí, ¿no? Que ya platicó brevemente el maestro José Luis, entonces recordaba eso. Y bueno, procedo a leer la semblanza del doctor Jonathan para darle la palabra. Bien, el doctor Jonathan Moncayo Ramírez es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado de maestro en la misma disciplina por el Colegio de México. Se doctoró en Historia en la misma institución. Fue jefe de Departamento de Catalogación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participó en la identificación de varios incunables. Fue parte del programa Reconocer del Museo del Exconvento de Santa Mónica en Puebla, donde participó en la curaduría de varias exposiciones de arte virreinal.
Ha publicado artículos en revistas, Tiempos Modernos y Elementos. Publicó diversos capítulos de libros, todos con la temática de historia virreinal en la Universidad Autónoma de Oaxaca y la Universidad Autónoma de México. Destaca su participación con un capítulo en el libro Leer en tiempos de la colonia, imprenta, bibliotecas y lectores en la primera mitad del siglo XVII. Participó también como ponente en el Congreso Internacional 25 años de Juan Andrés en la Universidad de Alicante. Ha organizado eventos relacionados con la historia virreinal, como el Seminario de Historia de la Iglesia en México, siglos XVI al XX, en el Colegio de Historia de la UAP y el Coloquio Hospitales y Órdenes Hospitalarias en Nueva España, siglos XVI al XIX en la Ibero Puebla. Actualmente se desempeña como docente en la Ibero Puebla, donde colabora en la licenciatura en Literatura y Filosofía y la maestría en Literatura Aplicada. Entonces, bueno, escuchamos Redes y Relatos, el ferrocarril en la literatura de viaje del siglo XIX, con el doctor Jonathan Bucayo. Nada, agradecer al maestro José Luis Camacho por este espacio, pero sobre todo por la oportunidad de ir conformando este coloquio que yo sé que tendrá mucho éxito y que desde el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos nos entusiasma mucho el poder colaborar con la Universidad Iberoamericana. Ahorita les contaré un poco cómo llegué a estos temas, ¿no? Si yo trabajo normalmente época novohispana, cómo llegué al siglo XIX y cómo trabajo temas de ferrocarriles. Iré haciendo algunas lecturas y algunos comentarios para poder ajustarme al tiempo, y si no, la idea no es abarcar de manera completa ahorita la temática, sino convertirlo en una puerta de entrada para que se animen ya sea a participar con una ponencia o asistir a este coloquio que estamos organizando. El escritor Ignacio Manuel Altamirano, en la introducción que hace al libro de Luis Melanco, Viaje a Oriente, publicado en 1883, apuntó lo siguiente, y cito: los mexicanos viajan poco, y los que viajan no escriben, ni publican sus impresiones o sus recuerdos. Esta es una verdad tan notoria en México que no necesita demostrarse. Hace algunos días, un periódico observaba que mientras las otras repúblicas americanas del sur enviaban un número contingente de viajeros a Europa, México no tenía allí por lo regular sino escasísimos representantes de su población, y eso en París solamente. En efecto, no solo nos es desfavorable una comparación relativa con los Estados Unidos de América, cuyos hijos recorren en bandadas todas las partes del mundo en busca de negocios o distracción. O del sur de América, más pequeñas que la nuestra y situadas en su mayor parte más lejos de Europa. Con esto cierro cita. La afirmación de Altamirano hay que tomarla con cautela. Sin lugar a duda, como bien apunta Gerardo Francisco Bobadilla Encinas, el viaje desempeñó un papel y función decisivos dentro de la tradición literaria y cultural mexicana, pues incidió en el punto de vista a partir del cual se describía y se valoraba el mundo de su época. En este sentido, la doctora Luz América Viveros enfatiza, y aquí retomo muchos de los aspectos que señaló José Luis, enfatiza que la literatura de viaje decimonónica es heredera de las crónicas de exploración y conquista y del relato científico y naturalista. Habrá que ver entonces en qué consiste ese diálogo, qué es lo que se retoma de esa tradición y qué es lo que se reinventa para el siglo XIX. Lo que sí es seguro es que a lo largo de dicha centuria se fue definiendo y redefiniendo una forma narrativa que fue conformando un público cada vez más amplio y que encontró en las publicaciones periódicas un espacio idóneo para su publicación. Para esta charla, dirigiré su atención en un tipo particular de viaje. Pensar el siglo XIX nos remite invariablemente en los viajes que se realizaban en tren. Desde hace un par de años, estos viajes en particular han sido mi objeto de investigación. Sin lugar a duda, los ferrocarriles se convirtieron en la época, digamos, en un símbolo que marcó la época decimonónica, desde el momento en que transformaron radicalmente la percepción que se tenía del tiempo
la percepción que se tiene del espacio y cómo estas vivencias se fueron plasmando en distintas expresiones artísticas y literarias. Bueno, ¿cómo llego yo al tema de los ferrocarriles? En el año 2022, después de haber realizado de manera previa una serie de trabajos en distintas instituciones vinculadas al ámbito de gestión cultural, de divulgación del patrimonio, se me invita a incorporarme al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que dicho centro, digamos, se divide en dos, ¿no? Uno sería el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y otro es el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Se me invita a participar. Yo en un primer momento estaba muy renuente porque dije, bueno, yo sobre ferrocarriles no conozco nada, no tengo ni la menor idea, es un tema muy técnico, es un tema que siento que me rebasa. Y lo que me dijeron es que lo que nos interesa es que pongas en valor el elemento cultural y social que los ferrocarriles tenían. Dije, bueno, eso creo que sí lo puedo empezar a trabajar. Y en el año 2022, a finales, estaba proyectando la celebración del 150 aniversario del ferrocarril mexicano. El ferrocarril mexicano fue la primera línea férrea de la nación mexicana, ¿no? Que conectaba al puerto de Veracruz con la Ciudad de México. Entonces, pensando sobre cómo podría yo abordar, cómo podría yo poner en valor dicho ferrocarril a partir de lo que me habían propuesto, se me ocurrió una idea. Dije, voy a consultar los periódicos de 1873, el ferrocarril se inauguró el 1 de enero de 1873, y empezar a buscar las distintas noticias para ver cómo los hombres y las mujeres de la época están recibiendo, ¿sí? Y cómo se está transformando su vida a partir de la realidad que es el ferrocarril en México. Y haciendo una búsqueda muy rápido me encuentro con una noticia de 1873, del 6 de enero. El título, ¿no?, se llamaba Magnetismo y Espiritismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver el magnetismo y el espiritismo con los ferrocarriles? Lo siguiente, ¿no? Es una crónica, es un pequeño relato que da cuenta de un flaneur, de un escritor, de estos paseantes que van por la ciudad, ¿no? Sin rumbo fijo, simplemente observando y disfrutando las vivencias que la ciudad moderna tiene para ellos. Y en un momento dado, en estos recorridos que hace por la noche, este escritor se encuentra con un amigo quien lo invita a una sesión espiritista. Él, bastante escéptico con relación a esto, acepta, y una vez que narra, digamos, los pormenores de dicha sesión, donde plantea cómo la medium, que es una mujer bellísima, viuda, de unos ojos verdes profundos, está rodeada de otras mujeres, los demás personajes que van, digamos, que van a participar en dicha sesión, de manera previa a que se lleve a cabo, digamos, el ritual propio, la conversación empieza a tornar con relación al ferrocarril, ¿no? Empiezan a contar lo que han leído en los periódicos. Después deciden preguntarse cuál será el espíritu que mandarán a traer para que sirva precisamente como intermediario. Y el espíritu que llaman es el de Robert Fulton, un ingeniero e inventor estadounidense que desarrolló el primer barco de vapor. Y la primera pregunta que le formulan es ¿cómo le va a ir a México una vez que el ferrocarril ya es una realidad? Entonces ahí empiezan otra vez a plantear, ¿no?, el escritor hablando si lo que escucha es real o no, y llega a la conclusión de que lo que esta mujer está replicando son las distintas crónicas de viaje que ha leído en los periódicos. ¿Sí? Entonces, al final, bueno, les traje yo un pequeño obsequio, ¿no?, que hicimos en el museo, que son unas hojas volantes, ¿no?, que buscan replicar a las hojas volantes del siglo XIX, son 13 en total, donde se van capturando distintas noticias, ¿no?, de esos años. Al final, quien tenga intención, bueno, puede pasar por ellas. Bueno, ¿qué es lo que yo empiezo, digamos, rápidamente allí a cruzar? Por supuesto que este relato me invita a observar cómo entonces el ferrocarril, más allá del ámbito técnico,
también ya está muy inserto en el ámbito literario, ¿sí? Y sobre todo el tipo de conexiones que uno puede ir generando. Por ejemplo, este flaner, este caminante, ¿no? Este personaje que va recorriendo la Ciudad de México, pues me recordó rápidamente a la obra de Tomás de Quincey, ¿no? Confesiones de un inglés comedor de opio, donde va dando cuenta precisamente una obra que se publica en 1821, que forma parte de unos relatos autobiográficos que después se van publicando posteriormente, pero donde va dando cuenta de la emergencia de la ciudad moderna. Herederos, digamos, de esta tradición de Tomás de Quincey serán Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, que van precisamente plasmando en sus distintas narrativas cómo la ciudad se va transformando en el siglo XIX. Y el ferrocarril está presente, ¿no? Poco a poco se va haciendo presente el ferrocarril. Por lo tanto, con digamos, con esos elementos, el siglo XIX, sin lugar a duda, fue el siglo de los ferrocarriles y de las publicaciones periódicas. Estos dos elementos, innovaciones tecnológicas que configuraron un renovado y complejo sistema de comunicación vinculado a múltiples procesos en los ámbitos políticos, culturales, económicos, jurídicos, sociales y literarios. Vayamos rápidamente. Ahora, ¿no? Se debe al británico Richard Trevithick, quien el 21 de febrero de 1804, cuenta la leyenda que en una apuesta de taberna, se compromete a generar, ¿no? Un artefacto que permita precisamente trasladar serie de materiales que una ferrería ubicada en Gales necesitaba trasladar de un punto a otro, 14 kilómetros. ¿Sí? Bueno, estos elementos vinculados a los inventos, las innovaciones tecnológicas que se están llevando a cabo en Inglaterra, ¿no? 1804, fue muchísimo tiempo después cuando el ferrocarril se convirtió ya en una realidad, pero esas primeras innovaciones rápidamente van llegando a los periódicos mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, en la década de 1820, los desafíos para México, que buscaba insertarse en el concierto de naciones, eran múltiples, ¿no? La situación del país era crítica, sus caminos habían quedado completamente arruinados y se anhelaba y se buscaba precisamente generar un camino que facilitase el traslado de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Este es un mapa bastante elocuente porque nos permite precisamente ver toda la diversidad de opciones que se buscaba, a partir de los cuales se trataba que fuese más eficiente el traslado entre una población y otra. Va a ser precisamente a partir de la construcción de los nuevos caminos de herradura para diligencias, cuando el itinerario llegó a completarse solamente en 3 días, ¿no? No obstante, las problemáticas eran numerosas, como también lo mencionaba José Luis en su intervención. La gran problemática de ese camino siempre fueron los baños, ¿sí? Y una de las novelas que nos ayuda precisamente a entender el papel tan relevante que jugaba no solamente en el imaginario, en las mentalidades, sino en una realidad no difícil de sobrellevar, es la de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, ¿no? Publicada ya a finales del siglo XIX. Tenemos creo que otra imagen, ¿no? que captura precisamente estos elementos que se vivía precisamente en el viaje. Bueno. Las noticias sobre el desarrollo de los ferrocarriles en Gran Bretaña llegaron con ímpetu a México, ¿no? En el periódico, por ejemplo, El Sol, el 9 y 10 de febrero de 1826, al tiempo que se señaló la urgencia de mejorar el camino que conectaba la capital del país con Veracruz, también se compartieron los avances de una innovación tecnológica que estaba transformando la manera de experimentar y concebir el transporte. Dentro de la nota se tradujo un artículo titulado Conducciones por tierra por medio del vapor, el cual había sido publicado en una obra llamada El Museo Universal de Artes y Ciencias del londinense Rudolf Ackermann. ¿Qué es lo que planteaba esta obra? Que los ferrocarriles que poco a poco empezaban a hacer acto de presencia en Gran Bretaña
tenían que ser asimilados como una suerte de ríos artificiales, ¿no? Estos ríos artificiales que permitían a partir del ingenio humano trasladarse a distintas distancias, pero con pleno control de los hombres en el manejo de los mismos. Ahora, este afán, digamos, de avance va a detonar con la afamada locomotora Rocket, ¿no? Diseñada por Robert Stephenson, quien ganó en 1829 un concurso llamado los Rhine Trials, una competencia que tenía como objetivo diseñar una locomotora que permitiese trasladar pasajeros. Y va a ser en 1830, y con esto cierro la parte histórica de los ferrocarriles, 1830, cuando se inaugura la primera línea férrea de transporte de pasajeros entre Manchester y Liverpool. Y en 1800, esta es una publicación de 1831, donde se empiezan ya a plasmar los elementos culturales que empiezan a emerger a partir de una serie de vistas con relación al ferrocarril, ¿no? Los túneles, ¿no? La importancia de los túneles, ¿no? El efecto también sensorial que los túneles tenían en los hombres y mujeres de la época. La llegada a la ciudad a partir de este momento se hace por ferrocarril, no de manera exclusiva, pero va a convertirse en la puerta de entrada a las ciudades modernas. El trabajo constante de adecuación de las vías, ¿no? Que se tiene que ir realizando. Los paisajes a partir de la emergencia de una nueva infraestructura, ¿no? Que acompaña precisamente a los ferrocarriles, en este caso este viaducto. Una nueva concepción con relación al paisaje que se recorre a una distinta velocidad. Ahorita llegaremos a eso, ¿no? Aquí, digamos, otra puerta de entrada, ¿no? Con relación a las ciudades, ¿no? Y esta serie de elementos que van a ir acompañando el imaginario y la nueva realidad que implica el viajar por ferrocarril. Vayamos al ámbito literario, que es lo que nos interesa, ¿no? Voy a plantearles únicamente dos puntos extremos, ¿no? Que nos servirán para ir dándonos cuenta de cómo el ferrocarril empieza poco a poco a insertarse dentro del imaginario de los escritores como un elemento clave dentro de la trama que ellos van realizando. Les presento estas dos obras. La primera, Dombey and Son, Dombey e Hijo, de Charles Dickens, ¿no? Publicada en 1848, ¿no? Donde, ¿qué es lo que nos plantea? A 18 años que el ferrocarril de pasajeros ya es una realidad en Gran Bretaña, nos muestra precisamente la historia de Paul Dombey, un próspero comerciante londinense obsesionado con su negocio y su legado. Y lo que hace Charles Dickens en esta novela es mostrarnos las dos caras de la moneda de lo que el ferrocarril está implicando en esa sociedad. El ferrocarril como símbolo de progreso. Les presento un par de citas. La primera, de la página 46, si estuviesen interesadas e interesados en ello. Y dice: el ferrocarril, aún inacabado y sin inaugurar, estaba en marcha, y desde el centro mismo de todo este terrible desorden, avanza suavemente en su poderoso curso de civilización y mejora. Más adelante, plantea: en cuanto al barrio, ¿no? En cuanto al vecindario que había vacilado en reconocer al ferrocarril en sus días de lucha, es decir, el ferrocarril y todas las transformaciones que trae no se aceptan así simplemente con los brazos abiertos, las transformaciones que eso implica siempre se hace con reticencias, y dice: ese barrio, un barrio en particular al cual está refiriendo, dice, se ha revertido y ha aceptado por fin las transformaciones. Y ahora precisamente, dice, se jacta de su poderosa relación con el ferrocarril. Había imágenes, dice, de ferrocarril en las tiendas de telas. Había hoteles destinados a los viajeros de ferrocarril, cafés y casas de huéspedes destinados a los que viajan en ferrocarril, mapas, vistas, envoltorios, botellas y horarios de trenes, paradas de coches y taxis ferroviarios. Incluso se observaba la hora ferroviaria en los relojes, como si el propio sol se hubiese rendido, ¿no? Entonces ya ahí nos está hablando de una transformación en aspectos tan cotidianos con relación a cómo se mide el tiempo.
En la otra cara de la moneda, Dickens también muestra el ferrocarril como generador de caos y destrucción, aquel que arrasa con todo a su paso. Y cito: no encontró ningún placer ni alivio en el viaje. Atormentado por estos pensamientos, llevaba la monotonía consigo a través del paisaje vertiginoso y se precipitaba de cabeza, no a través de un país rico y variado, sino de un páramo de planes arruinados. La misma velocidad con la que el tren avanzaba a toda prisa se burlaba del rápido curso de la joven vida que había sido arrastrada de manera tan constante e inexorable hacia su destino fatal. El poder que se imponía en su camino de hierro, el suyo propio, desafiando todos los senderos y carreteras, atravesando el corazón de cada obstáculo y arrastrando tras de sí a seres vivos de todas las clases, edades y condiciones, era un símbolo del monstruo triunfante, la muerte. Con esto cierro. En el otro extremo del siglo XIX, en la última década, exactamente en 1890, vio la luz el libro La Bête Humaine, La Bestia Humana, de Émile Zola. La trama se centra en Jacques Lantier, un maquinista de tren con un deseo homicida incontrolable. Con la perspicaz crítica social que caracteriza a Émile Zola, el ferrocarril es presentado como elemento simbólico de la fuerza destructiva que trae consigo la modernidad. Cito tres citas en particular. Jacques sentía que la máquina era una extensión de sí mismo, una bestia de hierro que compartía su sed de velocidad y destrucción. Otra cita. El silbato de la locomotora resonó como un grito desgarrador, anunciando la llegada de la catástrofe que se cernía sobre ellos. Y finalmente, el ferrocarril, ese gran símbolo del progreso humano, también era un recordatorio de cuán frágil y efímera era la vida frente al avance implacable de la tecnología. Me voy a situar ahora en medio, ¿no? En estos puntos, digamos, del marco temporal del siglo XIX con relación a los referentes literarios, y vayamos a un libro clásico que imagino que todas y todos han leído, y si no hay que correr a leerlo, ¿no? Julio Verne y La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Publicado en 1872, un año antes de que se llevase a cabo la inauguración del ferrocarril mexicano. ¿Qué es lo que nos muestra? Pues nos muestra el papel central, el arraigo que tenía el ferrocarril para la movilidad de aquella sociedad. La trama ustedes la conocen muy bien, gira en torno a un caballero inglés, Phileas Fogg, y su sirviente francés, Jean Passepartout, quien emprenden un viaje alrededor del mundo en un intento por ganar una apuesta. La precisión de los horarios y la confianza plena en la velocidad marcan el ritmo de los traslados, dentro de una trama de aventuras y situaciones sumamente estupendas, ¿no? Por ejemplo, en su paso de Londres a Suez, el viaje en tren es el medio principal para cruzar toda Europa. Lo mismo aconteció al momento de atravesar Estados Unidos de costa a costa. Así pues, de 1830, acabo de mostrar, que es cuando se inaugura la primera línea de ferrocarriles, ¿no? De Liverpool a Manchester, a 1872, en poco más de 40 años, los ferrocarriles de pasajeros, sin dejar de lado los barcos de vapor, se convirtieron en el signo distintivo del viaje durante el siglo XIX. Tú me dices cuando va a parar, porque tengo aquí yo material muchísimo bueno. Regresemos ahora al punto de arranque y volvamos a México. ¿Sí? Volvamos a México. Recuerden, ¿no? 15 de septiembre de 1830 se inaugura el ferrocarril entre Manchester y Liverpool. Para noviembre están llegando las primeras noticias a México en las páginas del Sol, donde se exaltan precisamente los grandes beneficios de los carriles de hierro entre Liverpool y Manchester, cuya línea era definida, y cito, como la empresa más hermosa que se ha inventado hace mucho tiempo. Desde aquel instante se pusieron en marcha diferentes especulaciones sobre las ventajas inconmensurables que sacaría la nación mexicana si se llegara a establecer semejante sistema de caminos. En 1837 es cuando se lleva a cabo, digamos, el primer esfuerzo
de conformar un proyecto encaminado a que el ferrocarril sea una realidad. 1837 hasta 1873, esto ya va a poder concretarse de manera completa, porque el país es un país que está emergiendo con todas las complicaciones que puede haber, invasiones extranjeras, guerras civiles, pugnas políticas, pérdidas de territorio, y el ferrocarril mexicano entonces va acompañando al momento de conformación y creación de la nación. De ahí que fuese tan lento su avance. Sin embargo, a pesar de lo lento que fue, cada kilómetro, cada pequeño tramo que se inauguraba, se festejaba con bombo y platillo. 1850, el ferrocarril ya es una realidad para el caso mexicano. 15 de septiembre, se inauguran los primeros 11 kilómetros entre el puerto de Veracruz y los llanos del Molino. Y aquí tenemos el cartel de inauguración. Un cartel que tenía como objetivo dar cuenta precisamente de que esto ya era una realidad material y que se habían logrado vencer las enormes dificultades para que este ferrocarril ya empezase a correr en México. Una de esas dificultades era precisamente las condiciones tan deplorables que Veracruz tenía para ese momento. Las epidemias, la epidemia de cólera que mató, por ejemplo, a muchos trabajadores huyeron y era muy difícil encontrar a personas que estuviesen dispuestas a trabajar bajo esas condiciones. Vamos a detenernos ahora en la crónica, en ese primer viaje, de esos primeros 11 kilómetros. ¿Cómo se puede narrar un viaje vinculado a una novedad tecnológica que por fin es una realidad en México? Se publicó en el siglo XIX y se definió, ¿no?, dicho acontecimiento como uno de los más memorables que pueden ocurrir en la historia de la vida industrial de un pueblo. La población de Veracruz se reunió en la estación para presenciar, luego de la consagración religiosa, la puesta en movimiento de la locomotora. Con relación a la innovación tecnológica, la crónica enunció dos puntos contrapuestos. Por un lado, la fragilidad del equipo rodante. A una persona se le ocurrió estar moviendo ahí una palanca que estaba ahí suelta y resulta que descompuso uno de los coches y no pudo arrancar, se demoró en salir el tren. Bueno, después de que eso sucedió, el cronista centra su atención en la velocidad, ¿no? Dice él, la mayor parte de las personas que iban en los carros experimentaban por primera vez el placer de esta actividad de locomoción. Luego del chirrido inicial del propio movimiento, el tren tuvo un arranque, dice el cronista, que calculamos ser de media milla por minuto. Ahorita hacemos la conversión para ver a qué se refiere él con esta sensación de velocidad, ¿no? A la vuelta y en la bajada de un plano inclinado que hay cerca de las tembladeras, creció de punto la velocidad y sin duda andábamos a razón de 16 leguas por hora. Más que atender a la exactitud de los datos, ¿no?, porque forma parte de las impresiones de este escritor. Si tomásemos como referencia los datos que él apunta, supuestamente durante un breve tramo se avanzó a una velocidad de 67 kilómetros por hora. Lo relevante en la narración, a partir de la percepción del cronista, es el vértigo que provocó la velocidad. La inauguración, por lo tanto, se retomó como el primer ensayo, una prueba exitosa que colocaba a México a la par de otras naciones del orbe. El punto de comparación era la celeridad, la velocidad que podía alcanzar una locomotora en nuestro país. Y dice, pues siendo la velocidad media del camino de hierro de Liverpool a Manchester ya citado, y que es uno de los mejores de Europa, de 30 a 36 millas por hora, creemos que hay justos motivos para congratularnos. Es decir, las locomotoras corren exactamente a la misma velocidad que las locomotoras que corren en el... Vamos a ir dando saltos porque si no me detengo aquí de más. Vámonos ahora al otro extremo de la vía. Vimos ya Veracruz, vámonos ahora a la Ciudad de México. En 1857 se inauguran 5 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros que conectaban a la Ciudad de México con la Villa de Guadalupe. ¿Sí? ¿Qué fue lo que los cronistas narraron con relación a ese primer viaje? Vamos a mostrar también, aquí tengo otra imagen que es bastante linda, ¿no?
El tema de la velocidad también ocupó un lugar central, ¿sí? Pero en sentido contrario a lo ocurrido en la inauguración de 1850. Si aquel entonces la aceleración de la locomotora era el indicio del potencial del camino de hierro para acortar las distancias, en el recorrido a la villa, la reducción voluntaria de la velocidad era una señal del control que se tenía sobre el nuevo sistema. Porque uno de los temores, hablando de los temores que se tenía, era si ante estas máquinas, ante estas bestias imparables, no se corría muchísimo riesgo, ¿no?, de moverse de un punto a otro. Entonces, lo que se buscó demostrar en un entorno urbano era el control que se podía tener sobre la velocidad, reducir la velocidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que se plantea? Que el recorrido que se hizo entre México y la villa fue solamente a una velocidad de 15 kilómetros por hora. ¿Para qué? Precisamente para evitar, ¿no?, que las mujeres se escandalizasen. Así lo plantea. Solo nosotros. Así lo plantea. Bueno, pero la fragilidad todavía estaba presente. Es decir, otro de los elementos que también se vuelven a mencionar es que se realizó muy bien ese primer viaje, pero después una de las calderas se descompuso y ya no se pudo seguir realizando con el traslado de las personas que se tenía contemplado para eso. ¿Qué es lo que hacen, digamos, en estos primeros años los cronistas ante una realidad muy incipiente, que son 11 kilómetros y 5 kilómetros? La literatura de viaje con relación a los ferrocarriles, más que centrar su atención para el caso de Veracruz y de México, nos remiten a las experiencias que se llevan a cabo en Europa, ¿no?, a las conexiones que se tenían ya en distintas ciudades y a la capacidad de recorrer distintos puntos a un tiempo sumamente reducido, ¿sí? Hacen, por ejemplo, un listado muy interesante con relación a los ferrocarriles en Estados Unidos, a los ferrocarriles que, por ejemplo, se estaban llevando en distintas ciudades. Dice, por ejemplo, en Gran Bretaña, desde las calles de Londres hasta las escarpadas montañas de Escocia, cruzan por todas direcciones los caminos de fierro, y como las arterias en el cuerpo humano reciben y arrojan la gran circulación del comercio, que es la sangre de los pueblos. Los adelantos de Bélgica, a decir de Paino, eran envidiables, pues su sistema era completo. Sus caminos de hierro no solo conectaban con Francia, Holanda o Hannover, sino que todos sus puertos y ciudades se encontraban comunicados en minutos u horas. Razón por la cual se decía constantemente que quien está en Bruselas está en toda Bélgica, porque es capaz precisamente de trasladarse a cualquier punto de aquel país. Vamos avanzando para no detenerme más y vayamos a 1869, para que también tenga ganas de ir al museo. Esta es una litografía de la inauguración de esta estación, que se llevó a cabo el 16 de septiembre, inaugurada por Juárez, que es un ramal. Vamos, tenemos la Ciudad de México, el puerto de Veracruz, Puebla en esta parte. Entonces se construyó un ramal que conectaba a Apizaco con Puebla y que podían hacer precisamente ese recorrido, ¿no? Ciudad de México, Apizaco y Puebla, o ya sea Puebla, Apizaco, Veracruz. Bueno, dice, a diferencia de las inauguraciones anteriores, en esta ocasión los escritores pudieron compartir con profusión sus impresiones sobre el viaje. Así lo expuso Manuel Peredo en una carta dirigida a José Tomás de Cuéllar, donde brindó un recuento de todo lo expuesto en sus crónicas. José Tomás de Cuéllar incita a que los lectores lean a Ignacio Manuel Altamirano, la crónica que publicó Ignacio Manuel Altamirano. No era la primera vez que Altamirano viajaba en tren, y meses atrás había viajado en esa construcción del camino que iba de Apizaco a Santana Chautempan. Si quieres, ya con esto voy terminando, ¿no? Dice, en el viaje por tierras tlaxcaltecas, Altamirano centró su atención en las cortaduras profundas que han tenido que practicarse para tender los rieles a través de colinas pedregosas, así como el puente magnífico de Santa Cruz, por el que se atraviesa la honda barranca que se interpone en el camino.
para horadar las peñas durísimas. Detalló que tuvo que efectuarse un trabajo coordinado de pólvora y de brazos, cuyo rastro aún era visible por los viajeros desde las ventanas de los coches. Cito: nosotros veíamos a un costado y a otro del camino los enormes trozos de granito que atestiguaban lo costoso y grave del trabajo emprendido para tender los rieles en medio de las entrañas de la Peña Viva, y no pudimos menos que quedar sorprendidos. Además, Altamirano transcribió de manera Santa Cruz, que le hizo llegar el ingeniero William Cross Buchanan. El paisaje que delinea el cronista a partir de lo que observa desde el tren es, por un lado, la cordillera de la Malinche, por el otro, un dédalo de colinas y de cerros. Con este escenario, propone a sus lectores que lo acompañen a un doble viaje, motivado por la convergencia de la magnificencia de la naturaleza y la destreza del ingenio de los trabajadores y la posibilidad de redescubrir México. Es decir, a partir del viaje en tren se va a redescubrir México. Y hace una apuesta en dos sentidos. Por un lado, echa a volar su imaginación y literalmente a vuelo de pájaro va siguiendo el recorrido de los ríos hasta que desembocan en el Pacífico. ¿Sí? Y por otro lado, está siempre a la espera del próximo destino al que va a llegar. Entonces va en su narración, va haciendo este juego de esperos, ¿sí? Entre la naturaleza y entre el próximo poblado al que se va a llegar. En ese próximo poblado, algo que destaca es que enfoca su atención en la reacción de los indígenas de Santana Chautempa, aquellos indígenas que también habían ayudado a la construcción y al tendido de las villas, ¿no? Y señala lo siguiente: el escritor enfocó su atención en la reacción de aquellas mujeres y hombres ante un nuevo invasor que llegaba rugiendo y agitando su colosal penacho de humo como en señal de soberbia. Para su sorpresa, no hubo aversión. En un primer instante, le desconcertó el religioso respeto con que fue recibido el tren, como si se tratase de un enviado de Dios. Lo atribuyó al instinto con que los indígenas percibían los beneficios que recibirían con el paso del ferrocarril. Lo único cierto es que el tren había llegado hasta allí, en gran medida, gracias a la incansable faena de aquellas mujeres y hombres, pues como él mismo lo destacó, los indígenas han cooperado con gran espontaneidad a los trabajos de la empresa. Vamos a la crónica de Puebla y con esto ya creo que puedo cerrar y lo voy a vincular, ¿no? Señalabas al inicio. Pasando a la crónica del viaje a Puebla, es mucho lo que puede analizarse. Me detendré únicamente en un aspecto. Altamirano retoma el tren como un artefacto que vuelve más nítida la mirada con relación a los contrastes del entramado social. En una articulación de movimiento entre lo que sucede dentro y fuera de los vagones, Altamirano convirtió en materia narrativa tanto lo que atisbaba desde su ventana como lo que escuchaba al interior de los coches. Las distinciones entre muchedumbres e invitados, aristócratas y trabajadores, poblados patriotas y poblados estériles, marcaron el rumbo de la narración de su viaje. A diferencia de su crónica al poblado tlaxcalteca, en esta ocasión Altamirano no centró su atención en la infraestructura ferroviaria, más bien permitió que sus lectores estuviesen atentos a la experiencia sensorial de los viajeros, sobre todo a su paso por los llanos de Apan. El cronista, por ejemplo, describe los gestos y expresiones de asco de más de una joven elegante envuelta en sedas y blondas, quienes apartaban sus rostros al pasar por una pulquería y proferían con desagrado el espantoso olor que despedían esos lugares frecuentados por el pueblo. Anterior a esta escena, Altamirano, en relación con el mismo paisaje, pero en sentido contrario, indicó que lo que se alcanzaba a divisar por las ventanas de los vagones eran mansiones que parecen encerrar a nobles de la Edad Media, una suerte de castillos feudales que buscaban señorear sobre humildes chozas.
Si en Santana Chautepan su interés se centró en las reacciones de los indígenas, en el paraje de los llanos de Apan, su mirada se dirigió a lo que él denominaba como pulcocracia, a sus excesos, al sinsentido de su repugnancia tanto al pulque como a los indígenas que lo hacían posible. Y él decía, ir a decir eso a alguna loca ricuela que debe sus joyas, su carruaje y su lujo al pulque y os arrancará los ojos. La estancia en Puebla del presidente Juárez se extendió hasta el 21 de septiembre, fecha en que el tren retornó a la Ciudad de México. La relevancia de la inauguración del ramal a Puebla consistió, como lo destacó Altamirano, en que era el primer tramo de vía férrea que unía a dos grandes centros de población. Si bien en el resto del mundo dicho logro no era novedad, para el caso mexicano el acontecimiento se siguió con sumo interés por ser el primero de su especie y porque él abre a nuestro pueblo nuevos horizontes. Estos nuevos horizontes no solo concernían a los flujos comerciales, sino también a la posibilidad de narrar las experiencias sensoriales del viaje al tren. De ahí que sea tan importante la estación de Puebla de 1869. Con ella se inaugura la literatura de viajes en tren, ¿no? A partir de estos elementos. No es casualidad que Altamirano cerrase su crónica con una alusión directa a la obra del irlandés Laurence Sterne, ¿no? A la obra Viaje Sentimental, donde precisamente lo que plantea Altamirano es la posibilidad de ir dando cuenta de los elementos sensoriales que implica una nueva realidad de moverse en México. Así pues, con el ramal a Puebla, comenzó en territorio mexicano el desarrollo de una novedosa literatura de viajes, aquella que tenía como protagonista al tren. Y aquí lo cierro porque no. Muchísimas gracias. Pues agradecemos al doctor Jonathan. La verdad a mí me parece muy interesante y muy importante. No sé si tenga que ver con la formación, pero esta idea de cambiar la perspectiva respecto al tiempo y respecto al espacio a mí me parece una cosa maravillosa, y la idea de plantearse esta experiencia sensorial a propósito de cómo se observa el espacio y cómo se siente el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo estaba muy encantada con lo que nos estaba contando el doctor, y bueno, damos espacio para si hubiera alguna pregunta, también para aprovechar la conversación. Y también de las personas que andan en línea. Parece que hay varios conectados en el Zoom. Buenos días, no tardes ya. Un gusto escucharte, José Luis, Jonathan, muchas gracias por el espacio. Y justamente me gustó que lo mencionaron tanto Luis como Jonathan, el tema de estos vínculos que se tienen que generar en los espacios áulicos para darnos cuenta de estas resonancias, sin influencias directas en la cultura de la literatura de viajes. Por ejemplo, incluso este semestre de historiografía en México, comparábamos con mis estudiantes las cartas de relación de Cortés, y no podría haber sido posible todo lo que Cortés está representando ahí sin Mandeville, sin Marco Polo, aunque no hay evidencia historiográfica, una relación directa de Cortés con la literatura de Marco Polo, pero es eso que ya está circulando en el imaginario colectivo europeo, intentando darle forma. Incluso tú mostrabas cómo se trasladó Julio César, se supone, ¿no? En la representación medieval. Pues el primer mapa que circula en Europa del siglo XVI de Tenochtitlán es Venecia plateada en la época medieval. Claro, es que no puede ser de otra manera si no referimos. Yo te preguntaría esto, si lo has percibido a partir de estas resonancias medievales, las cartas de conquista, las crónicas del periodo de la conquista y la colonización, si hay diferencias en los relatos viajeros de militares, por ejemplo, de los franciscanos, la literatura de Saúl, Nascasiano. Y en el caso de Jonathan, pues muy fascinante cómo un medio de transporte detona todo un proceso creativo. Si tú has detectado ahorita o has leído aquí en sí una interpretación negativa abiertamente ligada
del ferrocarril y cómo desgarra el tejido social, viole las buenas normas morales, etc. Decías nuevamente, gracias. Gracias, Octavio. Bueno, bueno, antes se me olvidó, traje un objeto de mi colección que les quiero mostrar. Una moneda de más o menos 1500, 1585. Cuando viajabas no había casa de cambio. O sea, dependías de una moneda poderosa, pesada en plata, por lo general, y que tuviera un valor específico. Pero también hay una especie de token, en alemán le llaman Jeton. O sea, tú llegabas a un lugar y podías cambiar tu moneda por este tipo de moneda solo para el consumo interno dentro de la ciudad. Entonces, los voy a pasar para que la chequen. Ve de vuelta. Ve de vuelta. Bien, sí, Octavio, el dilema ahí es que la influencia directa no viene como tal de Crónicas de Viajes, sino de la novela de caballería. En la novela de caballería hay mucho viaje, la mayoría muy ficticio, muy inventado. Ahí tendríamos que hablar de Mandeville. Mandeville es un pseudo viajero. Mandeville no viajó. Mandeville inventa todo eso a partir de los relatos de cruzados que vuelven. ¿Sí? Y hace 2 años, en el Congreso de Michigan, lo que presentamos era una cosa remotamente similar. Hicimos una comparación de las décadas del Nuevo Mundo, de Pedro Mártir de Anglería, y la crónica de González de Oviedo sobre la llegada al Golfo de México y al territorio del interior. Pedro Mártir de Anglería nunca estuvo en el Nuevo Mundo y se inventa una serie de cosas impresionantes. ¿Sí? Inventa bestias fantásticas, inventa razas exóticas aquí en el territorio, dice que hay unicornios en el pico de Orizaba. Ayer que fuimos al penal de Ciudad Cerdán, estábamos ahí a ver si veíamos un unicornio. ¿Sí? Y la crónica de González de Oviedo ya tiene otro espíritu casi científico. Es decir, González de Oviedo le corrige la plana a Pedro Mártir de Anglería una y otra y otra y otra vez. Bueno, yo me clavé en los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos animales fantásticos que menciona Pedro Mártir de Anglería, González de Oviedo lo va refutando parte por parte por parte. Le dediqué un espacio a las ballenas, por ejemplo, ¿no? González de Oviedo dice, se ve que el señor nunca ha visto una. Porque yo he visto una en la costa de México y se comportan de tal manera y habla incluso, creo que lo vimos en el curso de bestiario, habla incluso del comportamiento de la cría que no se separa de la madre, y, o sea, ya implica una observación empírica que se aleja un poco de estas representaciones medievales. Ha sido ya muy estudiado la influencia del libro de caballería en la crónica de la conquista. Habría que extender el estudio de esas reminiscencias medievales a las crónicas misioneras y a las hagiografías. Eso fue lo que se presentó el año pasado. Una crónica de un misionero agustino en Michoacán, total y completamente plagiada, de un texto medieval que habla de unos ascetas en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues, en aquel entonces se les hacía fácil forzar la comparación o tomar tal cual el modelo, pero sí vamos a ver una progresión que se va separando el libro de caballería, se va separando de las cuestiones fantásticas y que ya descansa muchísimo en la observación, pero ya son textos con otro espíritu. A veces cartográfico, por ejemplo, donde hay mucho interés en trazar y delimitar, por ejemplo, los contornos, ¿no?, de determinada población, y otros que tienen que ver con, se han dicho tantas tonterías en Europa, que yo, que he estado aquí, te voy a contar, que se hace extensivo a lo que veíamos en tu clase sobre clavijero, ¿no? Clavijero ya es un fenómeno muy posterior, pero es parte del mismo fogonazo de dignidad, ¿no? O sea, como tú, que nunca has estado aquí, haces la historia del Nuevo Mundo, pues mejor un habitante del Nuevo Mundo, ¿no? Pero sí, ahí yo tendría que hacer ese paréntesis porque pues son muy frecuentes los extractos que parecen casi sacados de un libro de caballería en Bernal Díaz y en las demás crónicas de la conquista. Entonces hay como un eslabón literario poco fiable, ¿no? Pero pues fascinante a su modo porque no deja de ser una reminiscencia medieval. Gracias, doctor. Listo, pues, a ver. Antes de contestar a tu pregunta, bueno, en este énfasis de poder pues, invitarlos a que participen, hay muchas maneras de ir entrando a estos temas. Por ejemplo, en mi curso de maestría en literatura aplicada, dimos, digamos, un seminario abocado a la literatura de viajes y analizábamos
por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Thomas Gage y Madame Calderón de la Barca, ¿no? Cómo describían su viaje del puerto de Veracruz a la Ciudad de México, haciendo estas comparaciones, ¿no? En siglo XVI, siglo XVII, siglo XIX, y las conexiones son fantásticas, ¿no? Porque te permiten precisamente ir desentrañando cuál es la tradición lectora, ¿no?, de cada uno de estos personajes que están llevando su experiencia al papel y, digamos, a pluma y papel. Algo importante es que en toda literatura de viaje hay una suerte como de pacto, ¿no? De pacto entre el escritor y el lector. Y es este pacto de que lo que el lector está leyendo es la realidad, sin que eso signifique que el viaje se haya llevado a cabo en verdad de manera real, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? Con relación, por ejemplo, a las crónicas, que ya no lo vimos aquí, pero que se escriben con la inauguración del ferrocarril mexicano en 1873, todos asumimos que todos esos escritores hicieron el viaje. No lo sabemos, ¿no? Es decir, aquí lo interesante es que dicha escritura se ajusta a una serie de códigos, ¿no?, que implican precisamente ese pacto entre el lector y el escritor. Con relación a esto que destacaba Octavio, que me parece muy importante la pregunta, de hecho, el mismo relato de la sesión espiritista tiene que ver con la cuestión de incertidumbre, ¿no? De no saber si esto que en el ámbito político se está ensalzando mucho, si en realidad va a ser benéfico o no para la población. Y va a haber relatos y va a haber ciertas notas que aparecen en los periódicos de muchísimo descontento con relación a los ferrocarriles. En primer lugar, por el gasto excesivo que implica, ¿no? Un gasto tremendo, tremendo, tremendo. Dos, por el daño que se le hace a ciertas poblaciones. Por ejemplo, en algunas de las crónicas simplemente se menciona de pasada, pero se enviaba primero una locomotora como exploradora, ¿no?, y se topó con una piedra que se había colocado en la vía, ¿no?, por parte de una población. Estaba manifestando a partir de ese acto su inconformidad. Y vamos a encontrar caricaturas y una serie también de elementos, ¿no?, que van acompañando precisamente a la ridiculización del viaje que hizo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que nos permiten ver precisamente cómo el viaje de esta comitiva es reinterpretado por aquellos actores que están en descontento, ¿no?, en el ámbito político. Y hay cosas ahí bien interesantes y que no se han trabajado tanto, ¿no? Un aspecto que a mí me ha parecido fascinante, y digo fascinante porque cuando yo llegué al Museo de los Ferrocarriles, uno tiene esta idea de decir, bueno, ya sobre los ferrocarriles se ha dicho todo, ¿no? Y de repente topas que hay una cantidad impresionante desde el ámbito de la literatura o desde el ámbito de la historia cultural o desde la historia de las mentalidades que no se ha trabajado. Se ha trabajado cuestiones económicas, cuestiones políticas, pero este tema en particular del viaje en vinculación con otras disciplinas, creo que es algo que no se ha hecho. De ahí que le agradezco a José Luis el espacio y la oportunidad precisamente de algo que él enunciaba al inicio. Todas y cada una de estas propuestas que nosotros ponemos sobre la mesa a las y los estudiantes, pues van en dos líneas, ¿no? Van en la línea de hacer investigación o van en la línea de encontrar materiales para para hacer creación literaria, ¿no? Y hay ahí opciones infinitas, ¿no? Infinitas en realidad. Entonces, creo que es importante que ustedes vayan descubriendo y redescubriendo todos esos materiales que están a la espera de ustedes para ir generando distintas propuestas. Pero bueno. No sé si hubiera alguna otra pregunta. ¿Alguien en línea? Saludos, Javier. Gracias. Sí, tienen una pregunta, sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a las prevenciones que mencionabas hace un rato de que lo que vi son muchas peregrinaciones en Francia, Sí. pero la que tiene, bueno, más, que se escucha más en el país, en muchos países, es la de Santiago de Compostela. ¿Sobre eso hay algún libro de esa peregrinación? Sí, hay múltiples testimonios que tratan de reconstruir las condiciones del viaje.
Hay discusiones sobre su longitud, ¿no? O sea, de en qué punto exacto de Francia tendríamos que especificar el inicio del camino de Santiago, teniendo muy claro el punto de llegada, ¿no? Lo que hacen hoy es una recreación de ese peregrinaje a través de estos sellos, de todos estos permisos y de todos estos salvoconductos que te van sellando en el camino para que puedas comprobar tu peregrinación. Pero sí hay muchos, incluso hay un bestiario del Camino Santiago. Es reciente, ahorita te digo el nombre, pero es una persona que va recorriendo todos los animales fantásticos que aparecen en la iconografía de los templos góticos en el camino. Sí, entonces sí hay múltiples. Ahorita se me están escapando los nombres porque mi Alzheimer juvenil, pero ahorita que acabe te paso. Bueno, Sí, te recomiendo también que leas a Adeline Rouquat, es una medievalista francesa. Adeline Rouquat tiene un trabajo muy interesante donde analiza Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén como centros de peregrinación, como centros de atracción de la cristiandad. Y hace ahí un análisis delicioso. Entonces, Adeline Rouquat, para este tema, para cuestiones de época medieval en el ámbito hispánico, es como un gran referente que sí o sí hay que leer. Y para usted, doctor, la pregunta es, creo que lo mencionas, un dato de es un gasto excesivo en la parte de... Pero, ¿cuál fue o cuál es el punto que según usted piensa que es la decadencia? Porque nunca hubo una prosperidad del ferrocarril. No, prosperidad sí hubo, mucha, ¿no? Final del siglo XIX, por supuesto que sí la hubo. Ahí, bueno, ya tendríamos que meternos a otro tipo de balances, ¿no? Ya una historia larga de los ferrocarriles en México, y tendríamos que irnos ya al siglo XX, digamos, al análisis ya propiamente de ferrocarriles nacionales de México, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que sí hubo un elemento muy pujante, ¿no? Con relación a los ferrocarriles a finales del siglo XIX, que era sumamente palpable, ¿no? Algo que, por ejemplo, bueno, ya no lo mostré aquí, pero lo interesante sería ver, si bien México llega tarde, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, ¿no? Al tema, digamos, del ferrocarril, en los últimos 20 años, la capacidad de construir líneas férreas en este país es impresionante. A mí hay un tema que me gusta mucho. Hay una película que les voy a recomendar que se llama Viento Negro, que aborda el desafío que representó la construcción del ferrocarril en el desierto de Altar, ¿no? En el desierto de Altar, el desierto de Altar que en su momento fue el desierto más caluroso del mundo, con no recuerdo cuántos grados centígrados, y ahí se trazó la línea férrea, ¿no? Y esta película del Viento Negro, pues da cuenta precisamente de todas aquellas personas que son invisibles, ¿no? Cuando uno hace un recorrido, pero que no puede haber viaje en tren sin los trabajadores de vías, sin los ingenieros, sin todos aquellos que están pues atravesando y construyendo líneas en lugares complejos, sumamente complejos. Entonces, yo creo que esa película demuestra precisamente si el ferrocarril llegó hasta allí es porque estaba muy presente en muchísimos otros lugares. No sé si me doy a entender. Entonces, eso creo que con eso podría responder. Y perdón, hay una pregunta más. No, iba a comentar del viaje de Santiago, el código palestino. Okay. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? Bueno, Nada más extender mis discusiones. La verdad es que ha sido un tema que me han estado dando un enfoque y una perspectiva muy interesante, así que no se esperaba menos, pero abre muchas líneas de investigación y yo creo que también abre muchos campos, independientemente de los literarios, que podrían ser abordados a partir de esta propuesta. Entonces, bueno, quedamos felices. y Jonathan espera impacientemente tu ponencia. Sí, a ver, pues comentamos rápidamente con relación al coloquio, ¿no? Pues la idea es esto, ¿no? La idea es que el viaje se puede retomar desde distintos puntos, distintos referentes, distintas fuentes,
entenderla como una práctica cultural, ¿no? Nos centramos en este caso en el siglo XIX para no extendernos, pero no significa que no se pueda dialogar con otras temporalidades desde el siglo XIX, más bien hay que hacer ese diálogo constante, ¿no? Entonces, la idea a partir de lo que un estudiante me preguntaba hace poco de qué es lo que se espera que se pueda presentar, hay muchísimas variantes, ¿no? Es decir, desde el análisis de unos grabados, desde el análisis de una novela, desde la práctica material, ¿no? O sea, quién viaja, cómo viaja, hay comodidad o no hay comodidad en el viaje, desde el ámbito también de las mujeres, ¿no? Las mujeres viajeras, ¿no? Cómo van plasmando también su propia experiencia, en qué se parece y en qué se distancia de la experiencia de viaje de los hombres, los animales, ¿no? También a partir de un análisis, una reflexión sobre los animales, desde la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología también va modelando una nueva mirada con relación al paisaje, no solamente el ferrocarril, sino las nuevas publicaciones, los periódicos, los telégrafos, por ejemplo. Para ese momento también es muy importante la cuestión de la inmediatez de la información. Entonces, hay muchísimos elementos que están allí contenidos y sobre todo, quién escribe, para qué, dónde, con quién dialoga, cuáles son sus redes. Son aspectos que también ustedes tendrán que ir empezando a reflexionar y que, bueno, insisto, simplemente agradecerle a José Luis por la oportunidad de presentar esta propuesta en la mesa, de dialogar con muchas y muchos de mis estudiantes que veo que están aquí también en el día de hoy, y pues invitarlas, ¿no? A que se animen ya sea a participar con una ponencia o asistir como público a dialogar con los académicos que van a llegar. Hemos tenido propuestas muy interesantes de investigadores del Colegio de México, de Sonora, de Michoacán, faltan los de Puebla, entonces estamos esperando literalmente a la gente de Puebla que se animen a presentar un trabajo. Vale, no sé si quieres ya con... No, gracias, Jonathan. Eso, ya se fue Ana Lidia es de familia rielera, y el abuelo de mi mamá era jefe de estación. Entonces todo el mundo de alguna manera tiene lazos, ¿no? El ferrocarril no vale la pena. Y ustedes desde el lado de la literatura, por supuesto, ¿no? Y bueno, pasamos a las formalidades. Creo que van a... Ah, sí. Me surge, por ejemplo, la inquietud de saber en este momento histórico, este siglo XXI, qué tanto peso tiene la crónica de viaje como instrumento literario. Pero Pues, formal me refiero no a lo que anda corriendo por las redes que todo el mundo tiene a mano, sino ya desde un punto de vista ya más formal. Que ahorita que lo preguntaste, yo pensaba en tantísimo blog y tantísimo canal y tantísima cosa que reseña viajes, pero habría que ver cómo lo hacen, ¿no? Y un riesgo tremendo del viaje ahorita es la banalización. Es decir, no es el estar, no es el aprender, es el decir que estuve, comprobar que estuve. Ya les conté mi historia de terror con la selfie, con el beso de Clint, ¿sí? Me dijeron, señor, si quiere tomar fotos, pase al área de selfies. ¿Cuál es el área de selfies? Pues hay una réplica del beso, porque tantísima gente quiere tomarse la selfie con el beso de Clint, que habilitaron. Aunque la crónica se ha hecho, digamos, el protagónico soy yo y además pasa a segundo plano. O sea, ese yo ubicaría como el gran riesgo. No significa que no se haga buena crónica, se hace buena crónica de viaje, pero pues en espacios no tan tremendamente populares como estos digitales. No sé tú cómo lo percibes. Sí, no. Bueno, o sea, yo también porque es un ejercicio que hago también con mis alumnos cuando en la maestría, ¿no? Que hacemos reflexiones sobre eso, los invito precisamente a que hagan una crónica sobre algún viaje que ellos hayan realizado o estén por hacer, pero que tengan como soporte muchas lecturas, ¿no? Muchísimas miradas y muchísimas maneras de poder contar, narrar, reflexionar, pensar, criticar, ¿no? Entonces, y es lo que muchas veces está faltando, es decir, no es solamente ir con el celular haciendo capturas y haciendo comentarios, sino que es lo que estoy siendo capaz de observar y hacer observar a otros, ¿no? Bueno, yo una vez quería comentar al respecto en la actualidad, en cuanto a, así como género literario, sé que sí hay, yo personalmente no leo contemporáneo, no sabía, ¿no? Pero sé que sí hay, pero pensaba también como que, bueno, tomando las diferentes ponencias y como las diferentes
fenómenos culturales que se consideran como parte de la tradición de crónica de viaje y específicamente en la parte medieval, ¿no? Que mucho es como relatos diplomáticos, que no es necesariamente como un esfuerzo literario, pero queda como parte de. Actualmente yo pensaría que se hace tanto literario como no literario, pues en la migración y desplazamientos forzados, ¿no? Como que en lo contemporáneo sí, yo creo que eso sería algo importante. Pues hay muchos textos, bueno, por ejemplo, actualmente pues palestinos y cosas así de toda la gente refugiados y pues sí hay muchos autores expatriados que escriben sobre esos desplazamientos. Creo que también es interesante en lo contemporáneo verlo desde ahí. Por supuesto, gracias Mariana. Aquí Karen tiene un proyecto de ACE sobre desplazamiento México-Estados Unidos desde el punto de vista literario y es el tema de la Gaceta, entonces esto se conecta con la presentación de la Gaceta. No falten a la presentación de la Gaceta porque el tema es precisamente literatura de viajes. Bien, pues nada, reconocimiento. El Departamento de Humanidades a través de la licenciatura en Literatura y Filosofía otorgan el presente reconocimiento a la maestra María Fernanda Camela Flores por haber participado como moderadora en el conversatorio Literatura de Viaje. Firmo un servidor y la maestra Ana Lidia Flores Marín, directora del Departamento de Humanidades. Y en el mismo tenor, reconocimiento al doctor Jonathan Moncayo Ramírez por haber participado en el conversatorio de Literatura de Viaje el día 20 de febrero del presente año. Firmo como coordinador y firma Ana Lidia igualmente como director. Muchas gracias, Jonathan. Para que José Luis Camacho no firme sus propios diplomas, Ana Lidia me hizo el favor de llegar. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Fer, por tu moderación. Y nos vemos en los próximos eventos. Gracias. Aquí quiero materiales del Museo del Ferrocarril. Se acerca.